un palomino, una tórtola, y quiero que lo partas por la mitad. ¿Se acuerdan? Lo partió por la mitad, y cuando los partió por la mitad, se la pasó toda la tarde ahuyentando a los animales porque querían comer a los animales que él había partido. Bueno, estaba tan cansado que se cayó dormido. Pero estando en ese sueño, Dios le hace un pacto. Y hermanos, en el Antiguo Testamento o en el antiguo tiempo, cuando alguien quería entrar en pacto con alguien, hoy hacemos la firma, una firma notariada, esa es la palabra. Qué bueno que la palabra valiera, pero en aquel tiempo, para cerrar un trato, para cerrar un convenio o un pacto, tenías que partir animales y tenías que decir el siguiente juramento: si no cumplo con mi palabra, así me acontezca. Si tú no cumplías con tu parte del trato, te iban a partir por la mitad. Aunque claro está, hay un anunciamiento de alguien que iba a ser partido por la mitad y se iba a establecer un nuevo pacto, ¿se acuerdan? Ahora, lo que me llama la atención, hermanos, es que Dios condescienda para decir: Abraham, si no te doy un hijo, así me acontezca. Vean cómo es Dios. Dios desciende a nuestro tamaño y dice: voy a poner mi palabra, y mi palabra es que te voy a dar un hijo. ¿Cuándo? Solo yo lo sé. Pero lo que sí te voy a decir es que sí te voy a dar un hijo. Pero hermanos, pasaron los años, pasaban los meses y seguían esperando. ¿Qué haces mientras esperas en Dios? Bueno, el día de hoy vamos a aprender cómo no perder la fe, cómo permanecer en fe mientras estamos esperando. Y quiero enseñarte tres cosas. La primera es que, hermanos, tenemos que entender que cuando Dios retarda su promesa, desde el sentido del hombre, porque realmente Dios sabe cuándo va a llegar y cuándo va a cumplir su palabra. Sin embargo, Dios, cuando no envía la respuesta a tiempo, es porque te está preparando. Dios no tarda ni retarda su promesa, simplemente nos está preparando. Antes de darte lo que Dios ya ha prometido, lo que Dios ya ha pactado contigo, Él quiere prepararte. Él quiere prepararte. Si hay algo que no has recibido, es porque Dios sabe cuándo te lo va a dar. Pero además Dios sabe lo que hace, porque Él quiere que desarrolles confianza en su palabra. Hermanos, si recibiéramos todo lo que pedimos, tal vez no habríamos desarrollado ya confianza y fe en Dios. Pero además tal vez no habríamos crecido, porque somos muy dados a vislumbrarnos por las bendiciones, que nos perdemos de mirar al dador de las bendiciones. Años después, Dios ya había dado su palabra y todavía no llegaba el niño. Hermanos, a mí me gustó meterme por un momento, pero es bien complicado. Meterte por un momento en las entrañas de Abraham, ajustar tu perspectiva. ¿Y qué hubiésemos hecho nosotros? Si Dios mismo ya se apareció y te dio una palabra, pero pasan los meses, los años, y simplemente no pasaba nada. Dios se le apareció a Abraham cuando tenía 86 años y Sara simplemente no quedaba embarazada. ¿Qué pasó en su vida, en su fe, en su corazón durante esos años? Oraban tal vez, platicaban con Dios y no se veía nada. Y hermanos, es ahí cuando somos tentados a dudar. Es ahí cuando nos desesperamos. Es ahí cuando nosotros queremos tomar atajos. Qué bueno que existen los celulares, porque hoy la espera se hace más efímera o más tranquila en el celular. Pero luego regresamos todos neuróticos porque llegamos al banco, no se diga el seguro social, ¿no? Te dicen, te vas desde la mañana a hacer tu cita, y pues te dicen en 3 meses vas a hacer tu cita, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Nos desesperamos? ¿Dudamos? Fíjense ustedes, hermanos, que los cristianos
tendemos mucho a olvidarnos lo que le pedimos a Dios cuando Dios todavía, Él se acuerda. Sin embargo, tenemos la tentación de tomar atajos. Y aquí se ve la obediencia de los hombres, ¿no? Porque Abraham está ahí esperando. Y luego el capítulo 16, vean cómo comienza el capítulo 16, versículo 1. Vamos a echarle una ojeada nada más al texto, por favor, porque ahí estamos. Sarai, mujer de Abraham, ¿qué dice? Ahora, tú hasta ahí dices, bueno, eso está normal. Pero si Dios ya se apareció y te dijo que te va a dar hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Versículo 2, pueden leerlo por mí. Versículo 2, 1, 2, 3. Qué obediente Abrahamcito, ¿eh? Es que dicen que en la casa el que tiene la última palabra pues somos nosotros, ¿no? Y decimos lo que tú digas, mi amor. Y vean cómo Abraham dice, a veces aquí nuestros patriarcas también cometieron unas mentiras ahí horrorosas. Porque Abraham tiene la palabra del Señor, pero vean a Sarai diciendo, para empezar, Abraham como que Dios creo que se equivocó. ¿Seguro que te dijo eso, Abraham? Porque recuerda que yo soy, ¿qué? En primer lugar, estéril. Y en segundo lugar, yo te ruego, bien sutil, ¿va? Yo te ruego que te llegues a mi sierva. Vean esta palabrita, me llama mucho la atención. Quizá tendré hijos. No, tal vez Dios se refería a que vas a procrear con otro, pero yo voy a ser la madre. Y atendió, ahí viene lo peor. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Escucha esto. Muchas de las cosas que enfrentamos en nuestra vida vienen como consecuencia de querer echarle una mano a Dios. Adelantarnos a hacer lo que Dios ya ha prometido. Y Dios le dijo, no va a ser Eliezer el Damaseno. ¿Se acuerdan? Vean cómo nosotros nos olvidamos. Por eso enfaticé eso. Porque Abraham incluso preguntó, va a ser a través de un sirviente mío. ¿Y qué está haciendo Sara? Exactamente lo que Dios le dijo que no iba a hacer. Dice, seguramente es con Agar. Hermanos, Dios en su soberanía utiliza eso. Esto es, miren, Dios es tan poderoso que a veces cuando le queremos ayudar, más que amoroso, Él es soberano. Porque aún de las cosas que hacemos para querer ayudar a Dios, que se convierten en incredulidad a los hijos de Dios, Él va a utilizar eso para bien. Todas las cosas nos ayudan a bien. Dios nos demuestra que, eso sí, vamos a enfrentar las consecuencias de echarle la mano a Dios y las vas a vivir. Dios te perdona, porque Dios no desechó a Abraham, no dijo eres un incrédulo. Y esto me recuerda al Edén, porque Abraham pudo haber dicho, es que no fui yo, Señor, fue la mujer que me diste. Y la mujer que dijo, fue la serpiente. Pero Dios no desechó su promesa, porque Él va a cumplir su palabra a pesar de que tú te adelantas. Sin embargo, vas a enfrentar las consecuencias. Y hoy, hermanos, allá en Israel, los ismaelitas siguen enfrentándose con los isaquenses, no sé si se llamaría así, ¿no? Con la descendencia de Isaac. Pero hermanos, esperar, escuchen esto, esperar es una prueba de nuestra fe. Porque el tiempo, hermanos, va a querer socavar nuestra fe. Y ¿sabes qué es lo peor? Es que lo que está haciendo Sara es que ya perdió la fe. O Sarai ya perdió la fe. Cuando esperamos, pensamos que el proyecto, que el sueño se está muriendo. Se le pide a Abraham, escuchen esto, Sara, sin darse cuenta, le está pidiendo a Abraham que renuncie a su fe, que renuncie al sueño del milagro
porque realmente Sara, y es que hermanos, esto también es interesante y no quiero juzgar a Sarai también, porque el vigor y el valor de una mujer en el Antiguo Testamento era dar hijos. Y es una mujer que se siente desesperada. ¿Qué estás esperando? ¿Qué has pedido? Tal vez se trate de tu matrimonio ahora mismo, de tus hijos, de tu trabajo, y simplemente no ves la respuesta de Dios. Y hermanos, nuestra mente comienza a trabajar y comenzamos a dudar de la sabiduría de Dios. Porque Dios jamás llega tarde. Dios va a llegar y te va a dar lo que te prometió en su momento. Y adelantarme significa dudar de la sabiduría de Dios. Y la mente comienza a jugar contigo y te dice: ¿por qué, Dios, te tardas? ¿Te olvidaste de mí? ¿Te has olvidado de mi oración? Y hermanos, pero Dios te está preparando. Porque cuando somos fieles en lo poco, el Señor nos va a poner ¿qué? En lo mucho. Si en lo poco no podemos esperar, imagínate los grandes proyectos que Dios tiene para ti. Dios no te va a dar algo más allá si primero no has aprendido a esperar lo primero. Por lo tanto, hermanos, Él te prepara. Miren esto, me gusta mucho. Abraham tenía que saber que lo que Dios le iba a dar era un milagro. Pero si él hubiese recibido la siguiente noche, él se iba a alegrar tanto en su hijo que se iba a olvidar del poder de Dios. Y entonces, hermanos, Abraham tiene que ser preparado para que cuando llegue la respuesta de Dios, él glorifique a Dios, porque ya eran viejitos, hermano. Ya iban a estar más avanzados de edad, pero además iban a recibir la crítica. Pero cuando llega el milagro, tú vas a decir: esto solamente Dios lo pudo haber hecho. Esto es obra de Dios, verdaderamente esto es obra de Dios. Dirás: solo Dios pudo hacer eso. Pero cuando te adelantas a Dios y obtienes algunos resultados, tú dices: es que yo soy muy bueno, es que yo soy capaz, es que yo soy suficiente. Pero cuando esperas y la situación se va agravando, hermanos, a Dios le encanta llevarnos al extremo. Y justo ahí uno descansa en el poder de Dios. Unos viejos teniendo un hijo. Es más, fíjense que esta semana descubrí que no solamente se rió Sara, también Abraham. Yo siempre había castigado mucho a Sarai, pero también esta semana descubrí que el mismo Abraham, porque Dios vuelve a aparecer y te dice: hey, ¿por qué haces esas cosas? ¿Por qué te adelantas? Si yo te había prometido, te voy a dar un hijo. Pero ya habían pasado los años y él se vuelve a reír. Se vuelve a reír. Pero hermanos, Dios te está preparando. ¿Sabes por qué? Me encanta. Porque ya después de que se lo dio, Dios le dijo: ahora quiero que me lo des. Y el Abraham que esperó la primera ocasión ya no va a ser el mismo. Porque cuando van caminando, y esto siempre me destroza el corazón, porque dice: quiero que me des. Y Dios es bien claro: a tu único hijo, además a quien ama. ¿Cómo no lo iba a amar si era el único? ¿Cómo amamos a los hijos que esperamos tanto? Casi los queremos tener en una cuna de oro, ¿verdad? Esos hijos que nos cuestan tanto crear. Me gustan mucho ministrar a matrimonios que tuvieron hijos a edad avanzada, o que tuvieron hijos donde no había probabilidades de tenerlo. ¿Cómo cuidan a ese hijo? Y Dios dice: quiero que me lo des. Dice que Abraham se levantó, tomó a sus sirvientes y a mitad del camino dejó a los sirvientes. Y cuando iban caminando, de pronto su hijo, imagínate a tu hijo: papi, ya tenemos los leños, ya tenemos todo, pero ¿dónde está el cordero para sacrificar? ¿Y saben quién era el cordero? Era él. Pero Abraham caminó. ¿Y saben qué le dijo cuando le contesta a su hijo? Seguramente se le quebró la voz, pero dice una maravilla: Dios proveerá. Y no solamente se detuvo, sino que tomó el cuchillo. Y qué historia, ¿no? Porque lo agarra y está a punto, y él lo va a hacer. Eso se llama fe.
pero es un hombre que ya aprendió a esperar en Dios. Porque cuando escalas en el primer escalón, Dios te va a llevar a terrenos más difíciles y complicados, porque ya ha trabajado tu fe. Entonces, hermanos, si Dios no te ha dado algo hasta hoy, es porque Él te está preparando. Número 2, ¿cómo resistir a la espera? Recuerda las promesas de Dios. Para no morir en el intento, si Dios te ha prometido algo pero aún no llega, yo quiero esta tarde recordarte que te aferres a las promesas de Dios, porque a lo mejor van a pasar los años, van a pasar los meses y no vas a ver la respuesta de Dios. Tal vez la situación puede estar fuera de control, de tu control, pero no te olvides que no de Dios. Él se sigue riendo y Él dice: yo te lo voy a dar, yo lo he prometido, y Él no es hijo de hombre para que mienta y se arrepienta. Sin embargo, Él nos invita a que cuando estamos esperando, descansemos en las promesas de Dios y no en la voz de Satanás o en la voz de los demás, que te van a decir como Sarai: te ruego que tomes a mi sierva. Van a aparecer alternativas mucho más lujosas, y hay que tener mucho cuidado, porque a veces decimos: creo que esto viene de Dios. Hay gente que dice: yo siento que Dios me está hablando. Si es algo que no está conforme a su palabra, no tomes atajos. No tomes atajos. Tienes que enfocarte en Dios y en lo que Dios puede hacer. Ahora, quiero llevarte a un pasaje maravilloso de cómo el apóstol Pablo hace un exégesis de este pasaje. Vayamos todos por favor a Romanos capítulo 4, versículo 17 al 19, y quiero que se pongan de pie por favor. Romanos capítulo 4, versículos 17 al 19. Pónganse de pie. Leemos y dice la palabra de Dios así: como está escrito, versículo 18. ¿19? Pueden sentarse. Empecemos con el 17. Obviamente Pablo está hablando de Abraham. Y hermanos, con el tiempo vamos comprendiendo a Abraham, que es un hombre que, a pesar de que vamos a caer, porque 7 veces cae el justo y de ahí lo levantará el Señor, pero Abraham sigue creyendo. Dice: a esto se refieren las escrituras cuando citan lo que Dios le dijo: te hice padre de muchas naciones. Eso sucedió porque Abraham creyó. Abraham creyó en el Dios que da la vida a los muertos. Y vean esto, que llama las cosas de la nada. Llama a las cosas de la nada. Esto, hermanos, en una definición contemporánea es un milagro. Un milagro. Dios da vida a lo que estaba muerto, o Dios llama a lo que no es a la existencia. Dios crea de la nada. De eso se trata. Hermano, cuando estés dudando y las circunstancias se agraven, no te dejes llevar por las circunstancias. Descansa en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios te ha dicho que lo va a hacer, porque Abraham, hermanos, estaba preocupado en un sentido, porque él pensaba que mientras más los años pasaran, había menos posibilidad de que se embarazaran. Pero ¿qué dice Dios? No, yo tengo poder. Tú miren esto: crean a mis promesas y no en las circunstancias imperantes. Porque qué fácil es creer teniendo las cosas ahí. Ahora, si esto hubiese llegado cuando eran jóvenes, ¿cómo hubiesen estado? Felices, ¿no? Pero llega en la vejez. Y Abraham creyó y le fue contado por justicia. Entonces,
tenemos que recordar aquello que hemos creído, pero además debemos recordar el poder de Dios. Tal vez tú no estés esperando un hijo, tal vez tú estés esperando algo en tu vocación o en tu profesión, en tu matrimonio, en tu familia. Tal vez vas a recuperar las finanzas. Tal vez nosotros estemos hablando de recuperar los terrenos. Y los que hemos estado inmersos en este tema podríamos decir: se está agravando la situación, yo creo que nunca va a ser nuestro eso. ¿O cuántos ya dejamos de orar? Nosotros queremos, tenemos un terreno allá en Berriozábal, queremos hacer un desayuno comunitario aquí. Alguien en algún momento, Dios le puso el sueño de hacer un desayuno comunitario aquí para gente que necesita. ¿Ya lo vimos? ¿Seguimos creyendo? ¿Ya lo estamos o ya lo desechamos? Hermanos, yo no sé cuándo, pero si Dios ya nos lo dijo, y si eso vino de Dios, ¿lo va a hacer el Señor? Lo va a hacer. ¿Cuándo? No lo sé. Tal vez cuando yo venga de visita, pero si eso es de Dios, el Señor lo va a hacer. Pero tenemos que recordar sus promesas, hermanos. Ahora, alguien dirá: es que eso es imposible, eso es difícil, nunca lo vamos a hacer, pastor, si no hemos hecho los salones de aquí al lado, imagínense. Pero mientras menos opciones tengamos, más nos aferramos al poder de Dios. Porque Dios llama de lo que está muerto a la vida, una matriz estéril, pero Dios puede dar vida en esa matriz. Dios puede resucitar los sueños. Cualquier cosa es. Vean lo que dice el Señor, y lo dije en uno de los devocionales del podcast: todo es posible si crees. Pero eso no apunta hacia tu fe, sino que tu fe se enfoca en que para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Y esto lo dijo Jesús: cualquier cosa es posible si tienes fe. Hermanos, para no perder la fe, necesitamos constantemente recordar las promesas de Dios. Vean lo que dice el versículo 18, por favor. Romanos 4:18. ¿Ok, lo leemos? Bueno, ahí está despierto el hermano. Todos, muy bien. 1, 2, 3. Me gusta mucho porque siempre me he preguntado: ¿y qué significa esa esperanza contra esperanza? Significa que tienes que aferrarte a la promesa de Dios, a la promesa de Dios constantemente, confiar en Dios. Cuando la esperanza parecía morir, él se aferró otra vez a la palabra del Señor, siguió confiando en Dios. Cuando la esperanza comienza a morir, muchas veces empezamos a usar la palabra: yo creo que ya no, nunca. Tal vez Dios ya no me va a dar hijos, tal vez Dios ya no me va a dar un varoncito, tal vez ya no me voy a casar, tal vez ya no voy a alcanzar el doctorado, tal vez ya no voy a alcanzar la maestría, tal vez ya no voy a hacer esto. Y comenzamos a utilizar categorías como estas: ya no, tal vez Dios ya se olvidó. Y hasta todavía nos atrevemos a decir: tal vez esto es la voluntad de Dios. Y hermanos, tal vez puede decir: nunca volveré a ser feliz. Tal vez llegue un momento en que digas: yo ya no voy a cambiar, yo ya nunca voy a cambiar. La esperanza se está muriendo, pero justo cuando la esperanza se muere, debes aferrarte a la promesa de Dios, y la esperanza vuelve a nacer. Esperanza contra esperanza. ¿Qué hizo Abraham? Siguió esperando con fe. Esperar con fe, y siguió creyendo. ¿Cómo seguir creyendo cuando Dios se tarda? Haz lo que dice aquí: confía y aférrate a esperanza contra esperanza. Confía en la palabra de Dios. Si vamos a ser hombres de fe, escuchen esto: si vamos a ser hombres y mujeres de fe, tenemos que apropiarnos de las promesas de Dios. Hermanos, para ser hombres de fe y no morir en el intento, tenemos que memorizar las promesas de Dios. Hay una Biblia que se llama edición de promesas. Y cuántas cosas Dios no nos promete, pero terminamos derrotados y terminamos, hermanos, sin ver la obra de Dios, porque no nos apropiamos de las promesas de Dios. Hermano,
Si tú no memorizas las promesas de Dios y no las haces tuyas, vas a terminar en una vida mediana y en una vida superficial. Confía en lo que Dios ha prometido. Eso nos mantendrá firmes en la espera. Pero además hoy quiero decirte esto: para no perder la fe cuando esperamos, debemos, esta palabra me gusta, esperanza contra esperanza implica alimentar tu fe. Necesitamos leer la Biblia, necesitamos memorizar versículos, necesitamos orar, necesitamos congregarnos, porque si no, vamos a dudar de Dios y vamos a abandonar las oraciones y los sueños que tenemos. Y vamos a terminar sin confiar en Dios. Hermanos, confiemos en la palabra de Dios. Si Él te ha dicho que lo va a hacer, lo va a hacer. Una promesa solo es tan válida como la integridad del que promete. ¿Y quién prometió? Dios. Fiel es el que prometió, dice Hebreos 10:23. No es hijo de hombre para que mienta y se arrepienta. Entonces, hermanos, mientras esperamos, aferrémonos a las promesas de Dios y confiemos en su palabra. Por último, y con esto empecé y con esto cierro, ya no andemos por vista, sino que andemos por fe. Porque por fe andamos y no por vista. Hermanos míos amados, esto a mí me desafió en la semana. Los cristianos ya no miramos con los ojos carnales. Los cristianos miramos la realidad desde la perspectiva divina. ¿Qué veía Sara? Veía esterilidad, veía los años pasar, pero ¿qué veía Dios? Veía un útero o una matriz en potencia. A ver qué dijo el pastor, saber. Lo que Sara veía era que su vientre o su aparato era inservible. ¿Y qué veía Dios? Yo ahí voy a poner al hijo de la promesa. ¿Qué veía Abraham? Abraham veía que los años pasaban y la vejez, pero Dios, ¿qué veía? Yo puedo hacer lo que sea. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que enfrentarnos a los hechos con fe. A lo mejor la realidad es que sigue sin ver la respuesta de Dios. Abraham no veía que Sara se quedaba embarazada, pero Dios veía, lo voy a hacer. Ve lo que dice el texto. Dice que vayamos al versículo, por favor, 18 y 19 de Romanos, porque es bien sugerente Pablo. Siguiente versículo, 19, perdón. Vean ese texto y me encanta. Dice así: y no se debilitó en la fe. Vean esto, vean por favor a la pantalla todos. Su fe no se debilitó al mirar la realidad. ¿Ya se dieron cuenta? Su fe no se debilitó al considerar su cuerpo. Ya estoy viejo. Y vean cómo dice Pablo, ¿cómo estaba ya su cuerpo? Estaba ya como muerto. ¿Siendo de cuánto tiempo? Pero además, la esterilidad de Sara. Esto es vital que lo entendamos. La fe no mira lo que los demás ven. La realidad es que su cuerpo ya estaba como muerto. ¿Por qué, hermanos? Ya tenía 100 años. Además, ¿cómo es la matriz de una mujer de esa edad? Es que eran patriarcas, pastor. En aquel tiempo duraban un montón. Imagínate ahí a Matusalén, ¿cuántos años? O sea, Abraham era un chavito. No, pero Pablo me encanta porque nos está poniendo una realidad. Y Pablo nos dice, Abraham ya estaba como muerto. Miren, aquí los chavos se van a poner contentos, pero cada día que pasa nos hacemos más viejos. Pero la edad para Dios no es una limitación para obrar su poder. Me encanta cuando veo las noticias ahí de viejitos que terminaron su doctorado y ya están viejitos. Hay muchas hermanas aquí en la iglesia que están terminando su prepa y yo tengo que decirle felicidades. ¿Por qué? Porque la gente dirá, vas llegando, ¿no?, a tu salón, estrenando salón el primer día de universidad y de repente llega alguien de 70 años. Todos voltean a ver, ¿a poco va a ser nuestro compañero? Pero no andamos por las circunstancias. Vean esto,
Y me gusta mucho la gramática. Estaba ya como muerto, pero no estaba muerto. Todavía no estaba muerto, pero su fe no se debilitó. Y es que él no vio la realidad. Médicamente esta edad es imposible. Pablo no niega los hechos, pero hay que enfrentarnos a los hechos con fe, hermanos. Hoy quiero desafiarlos a enfrentar la realidad con fe y no se va a debilitar. Ahora, claro está, no quiero caer en la raya carismática. Decrétalo en el nombre de Jesús, dilo y va a aparecer tu milagro, va a aparecer el idóneo y la idónea. No es eso. La fe no ignora la realidad. La fe no pretende olvidar que hay problemas, porque eso se llama positivismo. ¿Se acuerdan que expliqué eso? La fe no es mente positiva. La fe no niega la realidad, pero actúa como que si no hubiera ninguna dificultad. Fe, mis amados, es enfrentarnos a los hechos de tu vida sin que te desanimes, porque sabes que Dios está en control. Eso es fe. Tal vez algunos estamos orando y esta semana o este mes no sé qué quiere Dios enseñarnos, pero empezamos el mes con muchos enfermos, el año. Bienvenido el 2024 y ahí está mi lista enorme. Pero también escucho mi teléfono cuando alguien me dice: pastor, ore mucho porque tomaron una muestra y lo van a llevar al laboratorio para saber si es benigno o es maligno. Ahí nuestro mundo se derrumba. Y justo ahora hay tomas de algunos hermanos que están allá en el laboratorio esperando si es si es benigno o maligno. Algunos están enfrentando cáncer. Tal vez estás enfrentando una enfermedad ahora y no podemos negar el diagnóstico. Fe no es decir: Señor, que salga, porque a veces oramos así, y claro que hay que unirnos en eso, pero también, si es un cáncer, no veamos solamente el cáncer, veamos lo que Dios puede hacer. ¿Acaso Dios no ha sanado a gente con cáncer aquí? Amén. ¿Acaso Dios no ha abierto matrices de mujeres? Y me encanta porque cuando yo llegué aquí, pastor, aquí hay muchos testimonios. ¿Ya vio usted ese chamaquito que va orando allá? No venía y oramos y vino. No negamos la realidad, no negamos los diagnósticos, no negamos los hechos, pero enfrentamos con fe. Y lo que sí puede cambiar es el veredicto. ¿Cómo va a terminar las cosas? Hay una gran diferencia. No puedes negar el diagnóstico. Hay gente que dice: pastor, yo ya declaré, yo estoy aquí bien positivo que no tengo diabetes, y ya salió ahí que está más hasta allá arriba, ¿no? Ya va llegando al cielo. No puedes negar eso. No puedes negar, porque decir en tu mente no lo tengo, eso es fantasía, eso es ilusión. Pero sí puedes enfrentarlo con fe. Si puedes enfrentarlo con fe, vamos a confiar en Dios y podemos vencerlo. No se trata de negar o de decretar que no tienes problemas o enfermedad. La verdadera fe no te invita a negar la realidad, porque eso sería vivir en negación y en fantasía. Pero sí tenemos que enfrentar la realidad con convicción de que el que tiene la última palabra y ha prometido es Dios, Jehová de los ejércitos, y Él lo va a hacer. Hay varias cosas que no van a volver a darse. No sé qué tú hayas olvidado o qué estabas esperando. Y hay muchas cosas que a lo mejor nunca fueron la voluntad de Dios y tienes que desecharlos porque no fueron conforme a la voluntad de Dios. Pero la fe, hermanos, la fe se nutre cuando menos posibilidades hay. Pero Dios lo va a hacer. Llegó Isaac. Llegó el hijo de la promesa. Hermanos, yo quiero cerrar diciendo que fe es estar siempre hasta el último momento a la expectativa de lo que Dios va a hacer, porque Dios lo va a hacer. Y créeme esto: cuando llega el momento de Dios, va a superar tus expectativas. Tal vez querías el chico de la secundaria y sigues esperando, ¿no? Sigues en la misma avenida, pero a lo mejor ese nunca va a llegar porque no era. Pero el que Dios tiene para ti, o la respuesta que Dios tiene para ti,
va a superar tus expectativas. Por eso, hermanos, no se desesperen, no seamos impacientes, porque Dios siempre responde. Y con esto cierro. Dios siempre actúa y va a responder. Y me encanta porque Dios te va a sorprender. Ya de 101 años, pero llegó el chamaco y bien sano. Y bien sano de tal manera que hasta ahí vino el Mesías. Pero hermanos, Dios siempre actúa y te va a responder de tres maneras. A lo mejor no te has dado cuenta, pero Dios ya respondió cambiando tu circunstancia. Dios a veces no te va a sanar de la enfermedad, o a veces lo va a hacer y va a sanarte, pero otras veces tal vez no va a sanarte de la enfermedad, pero habrá cambiado tu corazón y ya respondió. Habrá cambiado tu perspectiva, porque a veces el Señor no solamente quiere cambiar tus circunstancias, te quiere cambiar a ti. Y si te da lo que tú pides en el momento, a veces tu corazón no cambia, ya lo dijimos. Número 3, tal vez mucho de lo que le has pedido Él te lo va a dar cuando sea la consumación del reino. Espero no desanimarnos en eso. Dios te va a dar lo que tú pides, número 1. 2, a veces va a cambiar tu corazón y no lo que pides necesariamente. Y por último, seguimos esperando sus promesas hasta que Él venga. ¿Ya se desesperaron? ¿Ya se desesperaron de esperar a su novio? ¿Esperar a Jesucristo? Hermanos, la vida del cristiano es un campo de entrenamiento en espera. Y algunos se van a burlar y te van a decir: ¿cuándo va a venir ese que esperas? Pues, ¿dónde está la prueba de su advenimiento? Pero el Señor regresará, y un día estos ojos y este cuerpo y esta vida misma le verá venir, porque el Señor no retarda su promesa y Él va a regresar. Así que, hermanos, sigamos esperando, caminemos por fe y no por vista, porque nuestro Señor te va a responder y te va a sorprender. Que Dios te bendiga.